¿cómo se llama? Más marcadas, no únicamente focales. ¿Cómo pueden diferenciar ustedes una crisis focal de una crisis generalizada? Las focales van a tener sintomatología o van a tener signos o síntomas de alguna función de los lóbulos cerebrales, ¿va? Esas son las focales. O sea que el paciente, por ejemplo, si tiene una crisis del occipital, el paciente puede llegar a tener alteraciones visuales de cualquier tipo, ¿no? Si el paciente tiene una crisis del lóbulo parietal, el paciente puede referir como parte de la crisis que tuvo sensación de dolor o sensación de hormigueo en alguna extremidad. Y eso se considera como parte de la crisis, o sea, esa es su crisis, sentir hormigueo en las manos, nada más. Pero esa sensación de hormigueo significa que sus neuronas en la parte del parietal que recibe la sensibilidad no están funcionando de una forma adecuada, ¿va? Entonces, así pueden diferenciar entre una focal y una generalizada. Cualquier alteración específica de un lóbulo nos va a dar una crisis focal. Las generalizadas, como su nombre lo dice, o sea, no afectan específicamente solo un lóbulo y van a tener manifestaciones más generales, más inespecíficas, vamos a decirlo así. Entonces, por eso los pacientes llegan a tener las mioclonías, que literalmente solo es el movimiento de los brazos, pueden adoptar posturas diferentes. Hay, poner, por ejemplo, así, no sé si me veo bien, pero, o sea, poner los brazos así, o sea, flexionar uno y estirar el otro, que eso se le conoce como postura del esgrimista. Flexionar, por ejemplo, la pierna, así, o sea, como haciendo un 4 parado, eso también es una postura normal. Tener, simplemente adoptar, perdón, una de esas posturas o tener la pérdida de todo el tono muscular de los músculos, o sea, solamente estar caminando y de la nada caerse. Tener una crisis tónico-clónica, que es la que supongo que más conocen, que es, o sea, empiezan con una serie de contracciones musculares y después ya tienen una fase ya de movimientos anormales. Esas son características de las generalizadas. Si se dan cuenta, no afectan, no son síntomas de un solo hemisferio cerebral o de un lóbulo cerebral, es de todo el cerebro, ¿va? Entonces, existen diferentes causas o existen diferentes alteraciones que podrían ser las explicaciones de por qué una persona puede tener epilepsia, ¿va? En general, todos nosotros podemos tener una crisis en algún momento de nuestra vida. De hecho, se supone que uno de cada 26 personas en el mundo llega a tener una crisis en su vida, aunque no tenga epilepsia, ¿va? Y eso puede ser por un EBC, porque se golpearon la cabeza, porque tuvieron, de niños existen algo que se llama las crisis febriles, y justo, o sea, niños que llegan a tener temperaturas de 40, de 41, o incluso no tan altas, pero que no se les controlan, pueden generar crisis, ¿va? Entonces, en general, la causa de que una persona pueda llegar a tener una crisis es esto, por un desequilibrio entre los mecanismos cerebrales de excitación y de inhibición, ¿va? Recuerden que normalmente, o sea, una neurona se estimula, ¿no? Nosotros decimos, ok, quiero agarrar mi teléfono. Entonces, para agarrar mi teléfono tengo que, o sea, extender mi brazo, abrir la palma de la mano, una vez que lo toco, cerrar la palma de la mano y agarrarlo, ¿no? Pero eso no lo estamos pensando, eso nosotros tenemos que, o sea, una vez que agarramos la mano, agarramos el teléfono, perdón, detenemos ese movimiento, ¿va? O sea, de esa forma no nos pasamos y no lo agarramos con más fuerza, con menos fuerza. Entonces, en general nuestras neuronas siempre están controladas de una forma muy estricta, vamos a decirlo así. Entonces, si una persona tiene un exceso de glutamato o una disminución en el GABA, puede generar una crisis, ¿va? Estas son las teorías más aceptadas, porque hay muchas causas de crisis como tal, o de epilepsias, ya propiamente hablando de la enfermedad. Alteraciones en los canales iónicos, por ejemplo. Recuerden que en general, o sea, cuando una neurona se despolariza, está el axón, ¿no? Y el axón se le pega al soma de la neurona o a alguna dendrita. Y entonces, cuando está aquí pegado el axón a la dendrita, va a liberar glutamato, vamos a decirlo, ¿no? Entonces libera el glutamato se pega a su receptor y abre canales de sodio, ¿no? Que son los que despolarizan a las neuronas. Y ya ocurre toda la cascada de despolarización y de potencialización y todo eso, ¿no? Entonces, hay personas que nacen con alteraciones en los canales de sodio,
en los canales de potasio y los más importantes de la epilepsia son los canales de cloro. Cuando una neurona se repolariza, es decir, cuando ya disparó y ya tiene que detenerse ese impulso, tiene que hiperpolarizarse, ¿no? Bueno, tiene que repolarizarse más bien. Entonces, el cloro es un ion que permite que las neuronas se inhiban. Si el paciente tiene una alteración en los canales iónicos de cloro, los pacientes pueden tener una mayor tendencia a generar una crisis, por ejemplo. Alteración en el propio receptor del GABA o del glutamato, o sea, si no funcionan bien, pues va a haber una mayor estimulación de las neuronas. Una neurogénesis anormal, eso ya lo verán ahorita en neuro y en pediatría. Hay enfermedades que son enfermedades propias de la corteza cerebral, o sea, que nacen con alteraciones como polimicrogiria, con anencefalia, pacientes que nacen con anomalías o anormalidades corticales como una enfermedad que se llama síndrome de Rasmussen. Entonces, cualquier malformación congénita de la corteza cerebral puede generar una crisis. Inflamación, ya sea por una enfermedad autoinmune, o sea, no necesariamente infecciosa, hay encefalitis autoinmunes o hay también manifestaciones neurológicas de enfermedades autoinmunes. Hay manifestaciones de neurolupus, de artritis reumatoide y también, obviamente, pues alguna neuroinfección puede generar una crisis, ¿no? O si hay un cisticerco ahí haciendo edema en la corteza cerebral, pues puede generar una crisis, ¿no? Un absceso cerebral encapsulado, una meningitis, una encefalitis viral, todo eso, ¿va? Y gliosis. Gliosis es un proceso de cicatrización de la corteza cerebral, o bueno, del cerebro en general. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un absceso cerebral encapsulado, si un paciente se somete a un procedimiento de neurocirugía y no se realiza con cuidado, si el paciente tiene un EBC isquémico hemorrágico muy grande, todo eso puede generar una cicatriz en el cerebro y alterar la transmisión de todas las neuronas. Entonces, si se dan cuenta, son muchísimas las causas que nos pueden generar una crisis. No necesariamente el hecho de que tengamos una crisis va a definir que tengamos propiamente epilepsia, pero siempre se tiene que estudiar a un paciente que tuvo una crisis, ¿va? En cuanto a la epidemiología de la epilepsia, se supone que existen en México alrededor de 15 a 20 casos por cada 1000 habitantes. O sea, 2 millones de personas en México viven con epilepsia. Y en el mundo existen aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia. Entonces, por eso ustedes tienen que ser muy precisos en el abordaje y en el diagnóstico de los pacientes, ¿va? Porque a final de cuentas, sí, muchos neurólogos son los que tratan las epilepsias, pero hay algunos médicos generales que si dominan el tema y tienen un buen entendimiento de la farmacología de los anticrisis, perfectamente se puede tratar como médico general una epilepsia. Estas son las etiologías como tal, de acuerdo a la clasificación de la ELAE del 2017, en la que salió hace 2 meses, porque ya se actualizó la clasificación de la epilepsia, ahorita en 2025, no se actualizaron las etiologías. Eso quiere decir que se siguen utilizando estas, ¿va? Son 6 en general, las causas estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunitarias y las desconocidas. Estructurales, como les decía, puede ser que el paciente de niño haya tenido hipoxia cerebral. Se asfixió al nacer. Si se asfixió al nacer, no va a tener una buena formación neuronal, porque es parte importante del desarrollo del cerebro, un adecuado nacimiento. Entonces, incluso si el paciente, por ejemplo, nació muy prematuro, los niños prematuros, por ejemplo, son muy propensos a tener hemorragias cerebrales, porque las arterias del cerebro son muy frágiles. Entonces, si el niño tuvo un EBC hemorrágico o tuvo una hemorragia intracraneal, o sea, al nacer, si se asfixió al nacer, el cerebro se va a desarrollar mal y eso puede propiciar crisis, ¿no? Además, lo mismo, si existe ya una anomalía como tal del propio cerebro, aunque haya tenido un nacimiento normal, pero ya nació así, puede tener o generar crisis. Hay epilepsias genéticas, no todas las epilepsias son genéticas, realmente muchos no tienen componentes genéticos, sin embargo, sí es algo que se tiene que preguntar. O sea, hay algunos síndromes que pueden generar la predisposición a crisis. Las causas infecciosas, particularmente las enfermedades congénitas,
Por ejemplo, la toxoplasmosis congénita, el citomegalovirus congénito, pueden ser causas de epilepsia y de hecho son parte de las manifestaciones como más características de esas infecciones congénitas, o también al nacimiento, si los niños tuvieron una sepsis neonatal, o si ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, por ejemplo, van a ver en infecto que una de las infecciones oportunistas más comunes en el cerebro, en pacientes que particularmente tienen inmunosupresión por VIH, son la toxoplasmosis, ¿ok? Entonces, el toxoplasma es la causa más frecuente de absceso cerebral justo en los pacientes con VIH. Eso puede generar, evidentemente, crisis epilépticas. Cualquier alteración en las vías metabólicas del ciclo de Krebs, por ejemplo, o enfermedades mitocondriales pueden generar crisis. Enfermedades, como les decía, autoinmunes pueden generar crisis y hay algunas en las que simplemente la etiología no se conoce, ¿va? Y es completamente normal. Lo importante es hacer un abordaje lo más dirigido y lo más individualizado posible para poder mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la ILAE de este año. No viene en su GPC, pero Diego sí se las mandó. Y es importante que la conozcan porque, les digo, la guía de práctica clínica mexicana de epilepsia, la más nueva, va a salir ahorita en diciembre. Entonces, no tiene caso que se aprendan la de 2017 si ya está a 3 meses de salir. Y obviamente va a incluir la de 2025. Entonces, aquí, o sea, si leen el paper de la ILAE, que es la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, hacen un enfoque un poquito más grande en abordar al paciente de una forma muy integral y en decir, o sea, hacer mucho hincapié y mucho énfasis en la semiología de todas las crisis, ¿va? Para poder clasificar al paciente y darle un tratamiento adecuado. Es importante saber qué tipo de crisis es, porque el tratamiento de la epilepsia llega a ser complejo y aparte es muy individualizado, ¿ok? Hay medicamentos que se pueden utilizar para las crisis focales, pero que si el paciente tiene una crisis generalizada y ustedes le dan un medicamento para focal, le pueden empeorar la crisis generalizada. O puede que ni siquiera le haga efecto, ¿va? Entonces, por eso sí es importante que tengan un diagnóstico certero primero, antes de tratar. En las focales en general, como ya dijimos, son pacientes que tienen crisis, manifestaciones específicas de un lóbulo cerebral, ¿no? Ahorita vamos a platicar de las manifestaciones de los lóbulos, pero estas pueden subdividirse a su vez en si la conciencia está preservada o está alterada, ¿ok? En cuanto a las generalizadas, tenemos diferentes manifestaciones, ¿va? Si se dan cuenta, muchas se pueden acompañar. Un paciente puede tener más de un tipo de crisis epilépticas, ¿va? Hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, síndromes epilépticos, como Lennox-Gastaut, por ejemplo, en las que, por ejemplo, de niños tienen crisis de ausencias. Aquí está, ausencia típica. Las ausencias típicas son en las que los niños se quedan así. O sea, así completamente en silencio, con los ojos abiertos, como si se hubieran, o sea, como idos, como si estuvieran en la luna. Pero no es porque tengan TDA, no es porque tengan alguna alteración psiquiátrica como tal, simplemente es una crisis de ausencia, ¿va? Una crisis generalizada de ausencia. Eso se puede sobreponer con otros tipos de crisis. Las mioclonías, por ejemplo, son movimientos de grupos musculares involuntarios. Las palpebrales, por ejemplo, de los ojos, ¿no? Que el paciente tenga como tics. Las mioclonías, así, o sea, que el paciente literalmente está hablando con ustedes, está comiendo y de la nada hace esto. Esa es una crisis mioclónica o una mioclonía. Las clónicas pueden ser movimientos así anormales, o sea, en sacudidas. Las tónicas, por ejemplo, son en las que adoptan posturas así anormales, de rigidez. Y las atónicas, como les decía, hay pacientes que solo están caminando o que simplemente están sentados haciendo lo que sea y de la nada, ¡paz! Y ese es un tipo de crisis generalizada, ¿va? Estas, como pueden ver aquí en amarillo, se pueden sobreponer. Una crisis focal se puede generalizar y formar como tal una crisis focal atónico-clónica bilateral, ¿no? O sea, que empiece primero con alucinaciones visuales, por ejemplo, y de la nada adopta una postura tónica y luego ya empieza a sacudirse. Eso puede ocurrir, ¿va? Y pues bueno, hay algunas desconocidas en las que pues, realmente no se entiende el tipo, o sea, las manifestaciones y las no clasificadas, ¿va? Insisto, no es necesario que, o sea,
diagnostican a todos los pacientes, pero sí es importante que por lo menos le hagan un buen abordaje, ¿vale? Pedirles los estudios pertinentes, eh, explorarlo de forma adecuada y tratar lo que sí debe tratar el médico general, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues igual, a lo que se refiere con descriptores expandidos o descriptores semiológicos es el enfoque que les decía ahorita al principio de esta diapositiva. Se tiene que hacer una muy buena historia clínica para poder categorizar al tipo de epilepsia que tiene el paciente, ¿va? Estas son las manifestaciones clínicas de la epilepsia focal, dependiendo del lóbulo en donde se encuentre, ¿no? O sea, si las neuronas están anormales en el temporal, podríamos tener automatismos, ¿no? Automatismos son movimientos repetidos sin sentido. Por ejemplo, los oralimentarios, hay pacientes que como manifestación de su crisis hacen esto, ¿va? Entonces, y así, esa es su crisis. Automatismos verbales, o sea, repetir una secuencia de palabras o una palabra muchas veces así sin sentido. Déjà vu o jamais vu, eso es que el paciente tenga la percepción de que algo, en cuanto, por ejemplo, el déjà vu, algo que no ha sucedido, está sucediendo en ese momento, o el jamais vu es lo opuesto, ¿no? Y lo que el paciente está percibiendo, que ya sucedió anteriormente, pero es algo que nunca ha experimentado en su vida, lo puede referir y eso se puede acompañar con alucinaciones visuales, por ejemplo. Síntomas auditivos también, porque recuerden que en los temporales está el área de, o sea, de interpretación de la corteza auditiva primaria. Entonces pueden tener alucinaciones auditivas y síntomas emocionales, ¿va? Síntomas de características autonómicas. Como lo que les decía al principio, los pacientes con crisis de los temporales pueden tener sensación de vacío en el estómago, mucho miedo, ira, irritabilidad, ansiedad, o sea, sentirse intranquilos, y eso es como tal la crisis, ¿va? O sea, puede que simplemente solo se sientan angustiados y ya, ¿va? Para los frontales, particularmente, pues recuerden las funciones del frontal, ¿no? Tiene el área de los movimientos conjugados horizontales, las áreas motoras, la corteza prefrontal, conexiones con el sistema límbico, entonces puede presentar alguno de esos manifestaciones, ¿no? Síntomas motores, o sea, movimientos clónicos, posturas anormales, versión cefálica, también supraversión de la mirada, es decir, que los ojos se vayan hacia arriba, y pues crisis premotoras, ¿no? O sea, sacudidas en general sobrepuestas a cualquiera de estos tipos de crisis. Ahora, para los parietales tenemos síntomas somatosensoriales, lo que les decía, el paciente como crisis puede manifestar que le duele la mano, puede sentir un hormigueo, puede tener adormecida una parte del cuerpo, de la cara, y alteraciones en la percepción corporal, ¿vale? En general, o sea, tener esa sensación o ese malestar. Y las manifestaciones de los occipitales son síntomas visuales, ¿va? Síntomas visuales pueden ser positivos, los simples, que son positivos y negativos. Positivos significa que ven algo de más, ¿va? Entonces, positivos puede ser que ven una luz que no está ahí, o ven una luz más intensa de lo que realmente está, o que hay el movimiento anormal de las cosas que están a su alrededor, ¿va? Además de los síntomas visuales simples negativos, que son cuando el paciente pierde por completo, o no, bueno, no por completo, más bien pierde la visión en una parte del cuadrante del ojo, ¿va? O sea, puede ser que no vea el centro, o sea, que solo vea lo que está alrededor del ojo, y eso se llama escotoma. Puede tener una mianopsia, que solo ve una mitad izquierda o derecha de algún ojo, y esa es su manifestación de crisis, o alucinaciones visuales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una amplia gama de síntomas que solo que afecta las funciones de los lóbulos cerebrales. Entonces, ¿cómo tienen que realizar una semiología de la crisis? ¿Cómo tienen que hacer este interrogatorio del padecimiento actual? Se tiene que hacer muy completo, evidentemente, para poder clasificar, ¿no? Entonces, primero, definir el inicio de la crisis, ¿no? El inicio de la crisis se va a definir con las manifestaciones que el paciente tenga, ¿no? Le tienen que preguntar todo al paciente, todo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez? Si tiene antecedentes heredofamiliares, evidentemente. ¿Cuánto tiempo duró? Si lo grabaron. O sea, si tuvo aura,
cuál fue la propia manifestación de la crisis, el periodo positral, todo eso lo tienen que indagar muy bien, ¿va? Y dependiendo de el lóbulo cerebral que está afectado es lo que nos va a dar como clínica, ¿no? Después de terminar el estado de conciencia, tenemos que preguntarle también a los pacientes si estaban conscientes en el momento que tenían la crisis, o sea, en el momento que tuvieron la pérdida del tono muscular o que empezaron a sentir miedo o que tuvieron esas sacudidas, todo eso, preguntarles, oye, ¿y usted estaba, o sea, estaba despierto, estaba escuchando, vio lo que pasó, todo eso? Y con eso pues ya terminamos, ¿no? Describir la manifestación inicial, ¿no? Ver si el paciente justo tiene alguna alteración, una postura anormal, movimientos involuntarios o una crisis no motora, que simplemente se manifestaría como que no, o sea, cualquier manifestación no de ese tipo, ¿no? Sensación de miedo, sensación de vacío en el estómago, dolor, eh, fijación de la mirada a algún punto, todo eso son crisis no motoras. La evolución, obviamente, o sea, como les decía, preguntarle al paciente si hay un aura o no, la manifestación y el periodo positral, cuánto tiempo duró, eh, qué sintió durante el periodo positral, o sea, si se sintió cansado, si le faltaba el aire, si estaba normal, si se recuperó rápido, si se quedó dormido y, evidentemente, pues indagar más a fondo dependiendo de lo que les digan los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen crisis gelásticas, así se llama, crisis gelástica. Una crisis gelástica es que el paciente como manifestación se ríe, así como el Joker, se ríe. Eso es muy sugestivo de que la causa de la crisis epiléptica es un amartoma hipotalámico, ¿va? Simplemente porque hay un tumor en el hipotálamo puede generar una crisis que se manifiesta así, como risas. Entonces, por eso a eso se refiere con indagar especificaciones. ¿Qué otras especificaciones pueden indagar? Si es periódico, ¿ok? Si existe una periodicidad en esas crisis. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen epilepsia y que estas se presentan, o sea, las crisis se presentan cuando viene su periodo menstrual. A eso se le llama, por ejemplo, crisis catameniales, ¿va? Las crisis catameniales se presentan en los 5 o 6 días que tienen sangrado y el resto de los días están completamente normales. Entonces, insisto, de esa forma nosotros, al indagar todo, nosotros podemos clasificar muy bien una crisis o una epilepsia y darle un tratamiento adecuado. El diagnóstico se hace, evidentemente, se basa con clínica, ¿no? El diagnóstico de la epilepsia es completamente clínico, con el interrogatorio y una exploración neurológica muy completa y muy detallada, ¿va? Después, se puede pedir un electroencefalograma, ¿va? Este está indicado en todos los pacientes que tuvieron una crisis, ¿ok? Es un estudio que nos va a permitir ver cómo está la actividad del cerebro. Después, además, para complementar el estudio o el abordaje de un paciente con epilepsia, aparte del electroencefalograma, se pide un estudio de neuroimagen, siguiendo el protocolo Harness, que ahorita lo vamos a ver. Esto es dependiendo del contexto de su paciente. Si el paciente tuvo una crisis hace 3 días y ya no ha vuelto a tener crisis y va con ustedes y les dice, oigan, es que pues apenas pude venir, pero pues tuve una crisis, se me hizo muy raro, ahí en ese momento ustedes le pueden decir, bueno, o sea, medidas generales, no se desvele, coma bien, intente no estar estresado y hágase una resonancia magnética, ¿va? Y ahorita vamos a ver cómo van a pedir esa resonancia magnética. Pero si el paciente, por ejemplo, llega en un estado epiléptico o llega con ustedes a urgencias y les dice el familiar, no, es que ya tuvo 3 crisis en este momento, y no sé qué hacer porque nunca había tenido. En situaciones de urgencia se tiene que pedir una tomografía, ¿va? En vez de una resonancia magnética. Estudios de laboratorio básicos para descartar causas agudas. Muchas causas, como en el EBC, por ejemplo, una hipoglucemia, ya lo van a ver en endocrino, pero una manifestación o un síntoma neuroglucopénico son las crisis epilépticas. Entonces, puede ser eso, ¿no? O sea, puede que el paciente tenga una glucosa de 20 y por eso está teniendo una crisis. Entonces, en general, vale la pena solicitarlos. Electrolitos, química sanguínea, BH, en general, ¿va? Y ya individualizados dependiendo de lo que sospechemos. Un estudio genético si sospechamos que el paciente podría tener un síndrome, un panel de toxicología si sospechamos que el paciente es alcohólico, que
está usando alguna droga, panel autoinmune, en el contexto de que sospechemos una encefalitis autoinmune o una enfermedad autoinmune que el paciente ya tenga de base, serología infecciosa si sospechamos de una neuroinfección y una punción lumbar también si sospechamos de una neuroinfección, ¿no? Entonces, el electroencefalograma es como un electrocardiograma, pero el cerebro obviamente es mucho más complejo. Se colocan electrodos en diferentes puntos de la cabeza y estos van a leer diferentes regiones o diferentes lóbulos cerebrales, ¿va? En esta imagen no está bien representado, pero, o sea, los electrodos van a tener la letra del lóbulo que están viendo. F, los que se ponen aquí enfrente, frontales, ¿no? Acá atrás, parietales. Atrás, occipital. A los lados, temporales. Y en medio van a ver los que tienen una C, que son centrales o del cuerpo calloso. Y en general, pues esos van a ver diferentes regiones para poder definir si el paciente tiene una crisis que está afectando algún foco del cerebro específico o todo, ¿no? Evidentemente, pues un estudio normal no excluye el diagnóstico, ya que puede que en el momento en el que le hagamos el electroencefalograma, el paciente no tenga actividad cerebral anormal. Por lo tanto, se tiene que individualizar y se tiene que abordar completo, ¿va? O sea, no, el hecho de que diga este estudio de características normales no significa que no tenga epilepsia. Ahora, se tiene que complementar el electroencefalograma con este estudio de resonancia magnética, ¿va? Es un estudio de resonancia magnética que tiene que contar con estas 3 secuencias mínimo. Hay más secuencias que se le pueden pedir, pero estas son las obligatorias y estas son las que tienen que conocer. Se le pide así, señor, se tiene que realizar una resonancia magnética y la va a pedir así. Tiene que tener T1 tridimensional, FLAIR tridimensional y T2 bidimensional, ¿va? Y esto es un estudio programable, ¿no? Insisto, es cuando un paciente no está en un contexto de una urgencia. Cuando el paciente sí tiene una urgencia, insisto, está en un clúster epiléptico, está en un estado epiléptico o es la primera vez que tiene una crisis, se tiene que tomar una tomografía de urgencia, ¿va? Y estas son las indicaciones particulares en las que predisponen todavía más a tener una crisis, ¿no? Un TCE porque el golpe puede generar una crisis, anticoagulado con coagulopatías porque si ya tuvo un AVC hemorrágico puede ser la causa de la crisis, o el propio antecedente de un AVC, o sea, que haya quedado como una secuela, una crisis focal, déficit focal agudo, cefalea persistente o alteraciones del estado de alerta persistentes, antecedente de VIH, como les decía, por la posibilidad de presentar una infección oportunista, antecedente de cáncer y pacientes con seguimiento clínico no cumplido. Entonces ya, le pidieron sus estudios individuales, le pidieron su electroencefalograma y su resonancia magnética. Existen diferentes opciones que se pueden utilizar para el tratamiento de la epilepsia. Los medicamentos anticrisis, que en general esos se suelen utilizar, o sea, de primera línea, y estos van a depender de muchas características de los pacientes. En caso de que el paciente tenga una epilepsia farmacoresistente, eso quiere decir que el paciente no se le controlan sus crisis a pesar de que ya se usaron 3 medicamentos anticrisis a la dosis adecuada. Si el paciente ya le fallaron esos 3 medicamentos, se puede considerar realizar una cirugía de epilepsia. Y estas son variadas. Se puede hacer una callosotomía parcial, es decir, mochar un pedazo de cuerpo calloso. Se puede hacer una lobectomía parcial del temporal, por ejemplo. Esto va a depender evidentemente del neurocirujano de epilepsia. Se puede colocar una estimulación del nervio vago, un BNS, en la que el neurocirujano también hace una incisión aquí en el cuello, implanta unos electrodos en el nervio vago y a través de una aplicación en su teléfono o en un iPad se puede modular la actividad del cerebro, que está muy cool, y eso sí se hace aquí en México, o sea, todo lo que les estoy mencionando sí se hace en el Instituto Nacional de Neuro. Estimulación cerebral profunda, que no solamente es para los pacientes que tienen Parkinson, y dietas, particularmente la dieta cetogénica, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de West, sirve como tratamiento coadyuvante. Entonces, de primera línea, los medicamentos que se tienen que utilizar, los anticrisis, se tienen que seleccionar de una forma muy específica en los pacientes con base en estas características. La edad de la persona, la planificación familiar, el plan que tienen, evidentemente, y es algo importante que tienen que conocer si recuerdan en sus clases de farmacología, muchos medicamentos anticrisis
son teratogénicos, es decir, que no se pueden dar en las mujeres de edad que están en edad reproductiva, porque si se embarazan pueden generar malformaciones en los bebés, ¿no? Entonces, si tienen deseos de tener bebés, no se deben utilizar algunos medicamentos, otros sí se pueden utilizar. Comorbilidades, hay algunos medicamentos que tienen un alto metabolismo hepático. Entonces, si los pacientes ya toman un medicamento que se metaboliza en el hígado, podemos empeorar o podemos causarle una hepatotoxicidad. El tipo de crisis, evidentemente, porque les decía que hay algunos medicamentos que empeoran algunas crisis, los medicamentos de base, insisto, para poder evitar dentro de la posibilidad, dentro de la mayor posibilidad, la presencia de interacciones farmacológicas y obviamente pues la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Estos en general son los grupos farmacológicos, ¿va? Pueden ser bloqueadores de los canales de calcio, de sodio, bueno, de calcio, de sodio, los antagonistas del receptor AMPA, el bloqueador del receptor de la proteína de vesículas sinápticas 2, que es el levetiracetam, y moduladores de los receptores de GABA. Los que están en morado son los de primera generación y los que están en azul son los de segunda generación. En la actualidad se prefiere utilizar los de segunda generación, ¿va? Porque los de primera generación tienen muchísimos efectos adversos, muchos. El ácido valproico es muy teratogénico, la fenitoína puede generar displasia gingival, puede generar necrosis de las extremidades. En general, o sea, no son medicamentos ya que se utilicen mucho. Y en su guía de práctica clínica, algunos sí los va a seguir mencionando. Pero insisto, pues esa guía de práctica clínica ya tiene 8 años. Por eso va a salir de este año la siguiente. Entonces, en general, solo consideren estos, ¿va? O sea, los grupos farmacológicos, eso sí lo tienen que conocer. Para las crisis focales, de primera línea tenemos estos tres primeros: levetiracetam, lamotrigina y oxcarbazepina, ¿va? Se puede utilizar carbamazepina, que tiene el mismo mecanismo de acción que la oxcarba, pero la oxcarba tiene menos interacciones farmacológicas que la carbamazepina, porque no se metaboliza como tal en el hígado. Entonces, pues, se prefiere en general, o sea, es un medicamento mucho más seguro, la oxcarba que la carbamazepina. Y en algunos contextos se puede llegar a utilizar gabapentinoides, pero eso va a depender, ¿no? Los gabapentinoides son la pregabalina y la gabapentina. Y esos se suelen utilizar un poquito más en los pacientes que tienen dolor neuropático. Por ejemplo, en pacientes que tienen neuralgia del trigémino, se pueden utilizar como profilaxis, pero pues no siempre va. La carbamazepina también se puede utilizar como profilaxis en el tratamiento de la neuralgia del trigémino, por ejemplo. En general, entonces, pues bueno, esos son los que tienen que conocer para las focales. Para las generalizadas va a depender del tipo de crisis generalizada que tengo. En las tónico-clónicas generalizadas se utilizan la motrigina, levetiracetam, lacosamida, topiramato y carbamazepina. En ese orden, o sea, de primera elección, la motrigina. Segundo, levetiracetam. Tercer lugar, lacosamida. Muchas veces, y va a sonar feo, pero incluso así se hace, o sea, el tiempo que estuve también en el Instituto de Neuro, estuve en la clínica de epilepsia y así, literal, así es como se maneja. O sea, se tiene que hacer el tratamiento de la epilepsia de una forma individualizada y con prueba y error. Aunque suene mal, muchas veces va a ser a prueba y error porque hay medicamentos anticrisis que funcionan mejor que otros en algunas personas. Entonces, por eso, si se dan cuenta, hay muchísimas opciones. Y el chiste es darlas en ese orden, ¿va? De primera instancia, si se dan cuenta, la motrigina y el levetiracetam son medicamentos muy seguros. Para las crisis de ausencia, ahí sí se recomienda utilizar de primera línea etosuximida, ya que la etosuximida es un modulador de los canales de calcio tipo T del hipotálamo. Y se supone que en las crisis de ausencia hay una disfunción de esos canales. Entonces es como el que les da en el blanco. Las crisis mioclónicas o las mioclonías se pueden tratar con levetiracetam, lacosamida y topiramato, ¿va? Esta imagen me parece que ya se las mandó Diego. De todas formas, yo les voy a pasar la presentación ahorita a sus jefes de grupo, pero es importante que esto sí lo conozcan, porque esto sí se los vamos a preguntar, ¿va? Mecanismos de acción, aquí vienen. Las dosis, ahorita, si quieren, o sea, no se preocupen como tal, pero sí tienen que conocer mecanismos de acción, efectos adversos y cuáles se pueden dar en qué tipo de crisis.
Si se dan cuenta, por ejemplo, la carbamazepina y la oxcarba no se dan en las generalizadas, se dan en las focales. Y porque justo, como aquí dice el rayito, pueden empeorar algunos tipos de crisis generalizadas. Los que tienen el hueso, que eran esos dos y la fenitoína, se tienen que suplementar con calcio y vitamina D porque pueden agotar los depósitos de calcio y de vitamina D en el cuerpo, ¿va? Entonces, bueno, en general, o sea, chequen esta imagen porque está muy bien hecha. Fue elaborada estos son 2 R3 de neurología del instituto, que ya van a ser epileptólogos, y esta doctora que es epileptóloga del instituto también. Este es un resumen de los medicamentos anticrisis. En general, o sea, si se dan cuenta, algunos medicamentos incluso comparten mecanismos de acción, como el ácido valproico, que tiene más de un mecanismo de acción, o sea, no solo se considera que es bloqueador de los canales de sodio y ya. Entonces, aquí tenemos, todos estos son bloqueadores de los canales de sodio, estos son bloqueadores de los canales de calcio, el levetiracetam, que dijimos que modula la actividad de la proteína asociada a vesículas sinápticas, aquí, y los moduladores de los receptores GABA, ¿no? Que están acá de este lado. Y los inhibidores también de los AMPA, ¿no? Que son receptores aquí de sodio, de canales de sodio, perdón. Ahora, vamos a platicar súper rápido de los síndromes epilépticos, súper rápido. Estos van a estar clasificados dependiendo de la edad del inicio y de las características clínicas. Suelen acompañarse todos los síndromes epilépticos de discapacidad intelectual y de crisis de difícil control, ¿va? O sea, son crisis farmacológicamente resistentes, ¿va? Pero algunos tienen sus diferencias, ¿no? El de West, por ejemplo, es exclusivo de los lactantes. Los pacientes como crisis tienen espasmos epilépticos, tienen discapacidad intelectual y en el electroencefalograma tienen ipsarritmias, ¿va? Son trazos caóticos y arrítmicos. El síndrome de Dravet, que fue descubierto por Charlotte Dravet, que falleció igual hace como 2 o 3 meses, es una encefalopatía también de lactante, pero esta sí es genética, ¿ok? Ocurre por una mutación del gen SC1A y se caracteriza por crisis febriles acompañadas de otros tipos de crisis posteriormente a lo largo de la vida, ¿va? Puede tener crisis mioclónicas, pueden tener crisis atónicas, pueden tener crisis de ausencia, ¿va? En general, acompañados siempre de desarrollo psicomotor progresivo, deterioro, perdón, deterioro psicomotor progresivo. Después, el síndrome de Lennox-Gastaut es una epilepsia, es una encefalopatía epiléptica o un síndrome epiléptico que ocurre en la infancia, ¿ok? Este suele estar precedido por un síndrome de West. O sea, los niños que tienen síndrome de West a los 8 o 10 años ya suelen tener características o se pueden clasificar como Lennox-Gastaut, ¿ok? Y las características que presentan son crisis tónicas, más aparte cualquier otro tipo de crisis. En el electroencefalograma, ondas generalizadas de baja amplitud con una actividad paroxística rápida en el sueño y discapacidad intelectual en algunos casos, ¿no? Por último, la epilepsia mioclónica juvenil es una epilepsia que se caracteriza por mioclonías, ¿no? Entonces los niños hacen, literal, esta es una mioclonía, ¿va? Suelen estar asociadas a las crisis de ausencia y tienen también desarrollo cognitivo, no, y no tienen deterioro neurológico o discapacidad intelectual. Estos únicamente solo tienen múltiples crisis sobrepuestas. Ahora, el estado epiléptico es una complicación de la epilepsia que ocurre cuando una crisis dura más de 5 minutos, ¿va? En general, y eso puede generar daño cerebral irreversible. O más complicaciones, la muerte, puede presentar coma, pueden tener rabdomiólisis, ¿vale? Entonces es importante que conozcan esta es una urgencia neurológica. Entonces, existen diferentes fases, vamos a decirlo así, del estado epiléptico. Se define como una crisis que dura más de 5 minutos o 2 o más crisis tónico-clónicas sin regreso al estado epiléptico, o al estado, perdón, de despierto, entre ellas. O sea, puede que el paciente haya tenido una crisis tónico-clónica, no despierta y vuelve a tener una crisis, en ese momento ya se considera como estado epiléptico. O una crisis de ausencia focal que lleve más de 10 minutos así. Todas estas 3 situaciones
son motivos para referir o llevar al paciente a urgencias, ¿va? Esto puede evolucionar, ¿no? Una vez en urgencias, si ya se le utilizó un medicamento anticrisis de primera o de segunda línea, que ahorita los vamos a ver, y no cede, el paciente está cursando con un estado epiléptico refractario. Y si el paciente sigue teniendo crisis después de las primeras 24 horas de que inició la terapia adecuada, o sea, la analgesia como tal, o la anestesia, perdón, eh, el paciente está cursando con un estado epiléptico súper refractario, ¿va? Este es el algoritmo de tratamiento de estado epiléptico que se usa en el Instituto Nacional de Neurología, que también va a venir en la próxima guía de práctica clínica de epilepsia. Y aquí están todas las definiciones, ¿no? Estado epiléptico, estado epiléptico refractario, superrefractario. El clúster, que es lo que les decía, el paciente puede estar predispuesto a presentar más crisis o un estado epiléptico si tiene un clúster. Y vean cómo el tratamiento se puede iniciar desde antes de que el paciente llegue al hospital. A diferencia del EBC, por ejemplo, que sí se tiene que meter a urgencias y se tromboliza en urgencias si tiene criterios, un isquémico, el estado epiléptico o el clúster de crisis epilépticas se puede tratar desde la ambulancia, ¿va? Lo malo es que estos medicamentos no suelen estar tan disponibles aquí en México. Vean, se puede pasar diazepam rectal, diazepam nasal, midazolam nasal, lorazepam por vía oral u orodispersables. Pero bueno, eso va a depender de la disponibilidad. De primera línea se tiene que utilizar cualquiera de estos medicamentos, midazolam o diazepam, ¿va? Se puede utilizar lorazepam, pero en general se suele preferir midazolam o diazepam en estas dosis. Si no funciona, se tiene que utilizar una de segunda línea, valproato, levetiracetam, lacosamida o fenitoína. Algo también importante, el midazolam es intramuscular, no es intravenoso, ¿va? Y una vez que se utiliza un medicamento de segunda línea, se tiene que monitorizar con un electroencefalograma durante 30 minutos. Si el paciente sigue teniendo una crisis, después de una hora ya se utilizan los medicamentos de tercera línea, que en general consisten en inducirlo en coma terapéutico al paciente, ¿va? Con lo mismo diazolam, propofol o fenobarbital. Ya esto en un estado epiléptico refractario, ¿no? Porque dijimos que ya fallaron los primeros dos, las dos primeras líneas de tratamiento. Y si el paciente está cursando con un estado epiléptico súper refractario, o sea que ya el paciente ya está completamente anestesiado, o sea, ya está en coma y sigue teniendo actividad anormal en el electroencefalograma, se tiene que utilizar ketamina o tiopental, ¿va? Y esto obviamente pues ya es en la UTI, ¿no? A partir de un estado epiléptico refractario ya no se maneja en urgencias, se maneja en la UTI. Esto es en general, o sea, el resumen de esto. Entonces no se preocupen, o sea, les voy a pasar la expo de todas formas. Y ya por último, dos cosas importantes que tienen que conocer. Las otras dos complicaciones del estado, bueno, una complicación de la epilepsia y otra sobre qué hacer. El SUDEP o la MIES es la muerte súbita inesperada asociada a la epilepsia, ¿va? Esta es una complicación que tienen los pacientes con epilepsia. No es rara, pero tampoco es súper frecuente, en la cual durante el sueño, principalmente, los pacientes tienen una crisis y fallecen, ¿va? Porque se asfixian, porque hay una desconexión, hay un daño cerebral intenso, porque nadie se dio cuenta y entró en un estado epiléptico. Cualquier situación de ese tipo puede generar una muerte súbita, ¿no? Entonces, justo por eso, SUDEP es el acrónimo en inglés. Y de esto falleció, por ejemplo, el actor Cameron Boyce, que estaba en Hey Jesse, ¿va? Entonces, bueno, es importante que también conozcan esto. Y es importante que tengan, o sea, que le provean esa información a los pacientes, ¿va? Que siempre estén cuidando a sus familiares, o sea, en caso de que tengan epilepsia, que no se desvelen, que no se estresen, que tomen sus medicamentos a tiempo, porque mientras más descontrolada esté la epilepsia, más probabilidad existe de que hagan una muerte súbita asociada a ella, ¿va? Y bueno, esto es en general, esto es para todos, no solamente para médicos. Siempre, así como todos deberían conocer cómo hacer una maniobra de Heimlich o cómo hacer RCP en un paciente que tiene un paro cardíaco en la calle, todos deberíamos saber qué hacer ante un paciente que tiene una crisis en la calle, ¿va? Es muy sencillo, o sea, si el paciente
está teniendo una crisis generalizada tónico-clónica, tenemos que acompañarlo, ¿va? Registrar el tiempo, porque dijimos que si dura más de 5 minutos, se considera estado epiléptico y es una urgencia, ¿va? Probablemente el paciente no va a dejar de tener una crisis, por lo tanto lo tenemos que llevar a urgencias. Mantener, obviamente, la calma, despejar a la gente que sea innecesaria que esté ahí y buscar si tiene alguna alerta médica, ¿no? Si el paciente tiene algún síndrome epiléptico, algún síndrome genético, si dice que tiene epilepsia, fármaco resistente, todo eso, nos podemos orientar, proteger a la persona, o sea, alejarle cualquier objeto peligroso que tenga y posicionarla. Es decir, mantener la vía despejada, si tiene un botón abrochado de una camisa, de una playera, si tiene una corbata puesta, quitarla y poner algo suave debajo de la cabeza para que no se golpee, ¿no? Y se tiene que llamar a urgencias si la crisis dura más de 5 minutos. Si la crisis dura menos de 5 minutos, tienen que acompañarlo hasta que esté despierto, ¿no? Y decirle, señor, acaba de tener una crisis, ¿recuerda? Sí, no, bla, bla, bla. Vayan a urgencias, ¿ok? Pero en ese momento ya se lo pueden llevar, ¿ok? Si sigue en una crisis por más de 5 minutos, ahí se le tiene que llamar a la ambulancia, ¿va? Otra cosa que no dice aquí, pero es importante, grabar. Grabar las crisis está bien y es algo que tienen que hacer, es necesario. No por morbo, sino porque muchas veces para los neurólogos es importante ver la forma de las crisis, o sea, cómo se manifestó para poder darle un tratamiento, ¿no? Y no solo a los neurólogos, también a los especialistas en urgencias, sirve también conocer el tipo de crisis que tuvieron. Esto es lo que nunca se debe hacer ante una crisis. Nunca sujeten a la persona, o sea, dejen que se mueva, está bien, por eso se tiene que retirar todo lo que está a su alrededor, pero nunca se sujeta a alguien, eso no está bien. Y nunca se coloca algo dentro de la boca, ¿ok? Porque muchas veces pueden decir, no, pues es que se van a conspirar, no, pues es que se puede morder la lengua. Es parte de la crisis, o sea, no, ustedes no deben actuar de esa forma. O sea, tienen que cuidarlo, cuidar que no se lesione de forma externa y si hay una lesión interna en la boca, por ejemplo, eso ya se podrá tratar. Pero es importante que ustedes también tengan su integridad, ¿no? ¿Qué tal que los muerde? ¿Qué tal que se les infecta la mano por la mordedura que les da? ¿Qué tal que el tono muscular de la mandíbula es tan intenso que ahora ya no pueden sacar su mano de su boca? Todo eso, ¿no? Entonces puede ser riesgoso para ustedes y es un riesgo realmente innecesario, ¿va? Eso es todo. Perdón por tardarme 2 minutos de más. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, algo que no le haya quedado claro, algo en general? Bueno, ¿por qué van manejando y escuchando la clase? Bueno, está bien. Si tienen alguna duda me escriben, ¿va? Ahorita les mando la exposición. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias.